Buenas tardes, hermanos. Abran sus Biblias en la lectura que tuvimos en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo del 1 hasta el versículo 9. Vamos a leerlo. Nuevamente vamos a leerlo alternadamente para que podamos, gracias hermano, para que pongamos atención de lo que vamos a estudiar en esta noche, tarde noche. ¿Lo tienen? Voy a leer yo el versículo 1 y ustedes el versículo 2 y nos juntamos en el versículo 9 todos. Dice la palabra de Dios así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Canes y Abel resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Todos, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias por esta tarde noche que nos permite estar aquí reunidos en tu casa de oración, con el propósito de venir y aprender de tu preciosa palabra. Te ruego, Padre mío, que me ayudes a poder exponer este mensaje doctrinal, Padre mío, para que bendigas a tu iglesia en esta noche, Padre mío, y bendigas a cada uno de mis hermanos y les ayudes para que puedan estar alerta, siempre con el propósito, velando para el día de tu regreso, Padre mío. Ayúdanos, por favor, y ayúdame especialmente, guíame con tu Espíritu Santo para que pueda enseñar tu verdad y solamente tu verdad. Te ruego, Padre mío, que tomes este tiempo y que nos ayudes, por favor. En el dulce nombre de su Hijo Jesucristo, damos las muchas gracias. Amén. Amén. Muy bien, el tema de esta noche le puse la apostasía en los últimos días y la autoridad de las Escrituras. En estos versículos que acabamos de leer, del versículo 2 hasta el versículo 5, está hablando de 19 palabras o frases que Pablo escribió en lo que va a suceder en los últimos días, es decir, antes del rapto de la iglesia, antes de que Cristo venga. Pablo está escribiendo a Timoteo que van a surgir estos 19 pecados que va a haber en el mundo antes de su venida. De los cuales hoy nomás vamos a tocar el último de los 19, del versículo 5 que viene en adelante. También en estos versículos Pablo pone un ejemplo de los apóstatas que hicieron milagros en el tiempo de Moisés.
Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Primeramente vamos a ver del versículo 5, vemos aquí los engañadores de la religión, es decir, los apóstatas, los falsos maestros. Dice el versículo 5, y tendrán, dice, apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, que estas personas tienen una religión y dicen que creen en Dios, pero no se ve la piedad en sus vidas. Esto aquí vemos que en estos tiempos que estamos viviendo asiste mucha apostasía, como ustedes saben. La apostasía, hermanos, esto quiere decir que son aquellas personas que hacen un lado la verdad de la palabra de Dios y están enseñando herejías, están enseñando requisitos, están enseñando reglas que no están dentro de la palabra de Dios. Eso es apostasía. Y como vemos, el Señor Jesucristo compara estas personas como los fariseos. Vemos en Mateo 23, 25. Veamos lo que dice ahí. Mateo 23, 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo está relatando este tipo de personas, apóstatas, que en realidad nomás van a tener la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice. Este tipo de personas o falsos maestros también se le conoce como impostores, farsantes que utilizan una máscara como de líderes cristianos, cuando en realidad no lo son. Hoy en día, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, existe mucha apostasía. Mucha apostasía, tanto que muchos pastores no están, predicadores no están estudiando la palabra de Dios para enseñar la verdad. Usan mucho el internet para sacar sus temas y nomás memorizarlos y hablarlos nomás así. No están escarbando profundamente la palabra de Dios. Y estas personas, como dicen, se visten, se ponen una máscara. Hablan de Cristo, pero su manera de vivir está mostrando que no tienen la verdad de Cristo en su corazón. Esto que Pablo está escribiendo a Timoteo, esto va a suceder antes de que Cristo venga. Y como ustedes saben, la venida de Cristo está muy cerca. Hay muchos de los 19 palabras o frases o pecados que está mostrando aquí Pablo a Timoteo. Muchas cosas de esas ya están cumpliendo. Una de las cosas que este tipo de personas afirman ser siervos de Dios y maestros de su palabra, pero en realidad son siervos de Satanás. Esto es lo que son. Y en este mismo versículo 5, Pablo está dando un consejo al verdadero cristiano, diciendo: a estos evita. Cuando está diciendo esta frase, a estos evita, quiere decir que el verdadero creyente
no puede tener amistad de tal gente, de tal persona que no esté enseñando la verdad. Tenemos que alejarnos de ellos. Continuamos con el versículo 6. Aquí vamos a ver en este versículo los secuestradores de los débiles. Porque estos son, dice el versículo 6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. En los versículos 3, 4 al 5 nos muestran cómo va a estar el mundo en los últimos postreros días. Es decir, que va a haber mucha maldad, hermanos, mucho pecado. Y hoy en día, como ustedes ven, es lo que estamos mirando. En toda esta lista de estas 19 palabras que está mencionando Pablo, es lo que está viviendo hoy en día en los hogares, en las familias. Existe mucho pecado, hay mucha destrucción de muchas familias. En el versículo 6, 7 y 8 tenemos el resultado de los cristianos cuando tengan amistad con los del mundo, con estas personas. Es decir, hermanos, que cuando un cristiano no está estudiando la palabra de Dios, no está escarbando la palabra de Dios, esta persona se encuentra débil en la fe y debe de tener mucho cuidado, porque pueden llegar estas personas y puedan cambiar sus vidas. Vemos aquí en este versículo 6 una frase muy importante que dice: y llevan cautivas a las mujercitas. Esta frase, hermano, está hablando figuradamente, que puede ser, dicen, de hombres o mujeres. Está hablando de los dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Pero aquí yo me agarré pensando, ¿por qué Pablo escribió hablando de las mujeres? Porque si ustedes deben de saber que el sexo más débil del hombre, la mujer es más débil. Esto lo podemos recordar desde la creación del mundo, cuando Dios creó a Adán y Eva. El pecado comenzó entrando por la debilidad de Eva. Y fue la manera que después Adán cayó también en pecado. Pero el hombre, tanto como el hombre y la mujer que no están estudiando, el cristiano que no está estudiando, se encuentra en debilidad y puede ser arrastrado con estas personas. Una de las cosas, hermano, que ustedes deben de saber, que el sexo femenino pues es muy, muy débil, y puedo poner un ejemplo. Cuando llegan los vendedores a su casa y lo tocan a la puerta, lo primero que preguntan los vendedores: ¡hey! ¿Se encuentra la ama de casa? Van a buscar siempre a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, ellos saben que la mujer van a ilusionarla, van a terapiarla y va a caer más fácil. Y luego sale el hombre: no se encuentra, ¿qué se le ofrece? No, es que vengo a vender esto. No, váyase, aquí no queremos eso. Oiga, pero que, no, aquí tenemos todo. Le va bien.
Pero si se encuentra la mujer, la ama de casa, dice, ay, oiga, venga, es que vengo vendiendo esto y aquello, y ya empiezan a hablarle, ¿no? Fíjese que esto, que vendo esta ropa y que es muy bonita, que le puede quedar a su hijo, y que su esposo le trae esto, y la mujer, ay, qué bonito, y cómo se viera, fíjese, ay, y empiezan a terapiarle. Y cuando no se acuerda, ya ahí cayó. Y ya cuando regresa su esposo, le dice, ay, ¿qué crees que te compré? Un pantalón de marca y barato. ¿Y con qué dinero? No, pues me lo fiaron, no te preocupes. Pero lo que quiere decir esto, hermanos, que la mujer es más débil, se deja llevar más por el emocionalismo. Por eso Pablo escribió de esta manera. Regresando aquí el tema, dice, los cristianos que hacen amistad con la gente del mundo o con los falsos maestros que no enseñan bien la Biblia, o sea, hablando de los falsos maestros, están, dice, en peligro de caer en los mismos pecados. Los cristianos, dice, que hacen amistad con la gente del mundo, están en peligro de caer en pecado. Vayamos allí en Judas, capítulo 4, versículo 4, porque no tiene capítulo, siempre me equivoco. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, aquel cristiano que hace amistad con las personas del mundo está en peligro de caer en estos pecados. Y vemos aquí en Judas, tenemos que ver que la apostasía no es de adentro, de afuera hacia adentro de la iglesia, sino que de adentro de la iglesia hacia afuera es lo que va a surgir. Cuando la persona no se enfoca en el estudio de la palabra de Dios. Cuando los pastores o predicadores no están estudiando profundamente la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, hoy en día existen miles y miles de cristianos miles y miles de cristianos que, como vemos aquí en el versículo 7, dice que estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando está hablando aquí en el versículo 7 de estos hermanos que están siempre en la congregación y nunca llegan a tener el conocimiento de la verdad, es que no están estudiando la palabra de Dios. Muchos cristianos van a la iglesia con el propósito de ir, bueno, pues yo ya fui, yo ya cumplí. O nomás les emociona la palabra de Dios, pero no tratan de dar un repaso, de estar estudiando en su casa, de examinar el tema, la predicación que se les fue enseñado. ¿Por qué? Porque no quieren crecer espiritualmente. Ellos están aquí, como dice el versículo 7, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque no estudian. Cada cristiano tiene que crecer espiritualmente.
tiene que buscar su crecimiento espiritual. No olvide que cada uno de los hijos de Dios, cada creyente, tiene una medida de fe. Y cada medida de fe tenemos que hacerla crecer cada día más creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Como lo hacía la iglesia de Berea. En la iglesia de Berea, cuando llegaba un predicador y estaba enseñando la palabra de Dios, los miembros estaban fijándose a ver si esta persona estaba explicando bien la verdad de la palabra de Dios. Y si esta persona, el predicador, no estaba enseñando bien, ellos no aceptaban este tipo de personas. Como creyentes tenemos que estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Cuando dice aquí que estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, son ellos los que conocen lo que dice la Biblia, pero nunca han hecho aplicación espiritualmente en sus propias vidas. Eso es, aquellas personas escuchan la palabra de Dios, pero no hacen aplicación a ella. Yo siempre he puesto este ejemplo. Cuando una persona escucha la palabra de Dios y la pone aquí, la escucha, la pone en su mente, y si no la baja de aquí al corazón, jamás la va a practicar. Tiene que bajarla de aquí a su corazón para poderla practicar. Y si no lo hace, nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. No pueden practicarla. Cuando está hablando aquí del conocimiento de la verdad, hablando del conocimiento se refiere al entendimiento, comprensión y discernimiento profundo de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir el conocimiento. Vuelvo a repetir, se refiere al entendimiento y comprensión y discernimiento profundo de la palabra de Dios. Eso es el conocimiento. Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estudiar para poder conocer. Para la iglesia, hermanos, nuevo testamentaria, el Señor Jesucristo está hablando acerca en una oración. Él está hablando acerca en Juan 17:17. Está haciendo una oración por la iglesia, diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En realidad, hermanos, necesitamos que Dios nos santifique, que Dios nos ayude a vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, de mucho pecado, de mucha maldad. Regresando a estas personas, falsos maestros, vemos que no hay convicciones en ellos y andan con cualquier clase de gente y nunca han aprendido el consejo de Pablo. ¿Qué dice Pablo? Hay muchos cristianos que andan así, que dice, no hay convicciones en ellos y andan con cualquier clase de gente y nunca han comprendido el consejo de Pablo, que dice: a estos evita. Tenemos que evitar este tipo de personas. Se refiere a los cristianos.
que se dicen ser cristianos. Continuamos más adelante. En el versículo 8, Pablo está dando un ejemplo de unas personas opositores de la verdad. Y vamos a ver qué dice el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres no se mencionan, hermanos, en el libro de Éxodo, ni en ninguna parte del Antiguo Testamento. Pero Pablo los menciona aquí por el significado que tienen de estos nombres, de estas personas. La palabra, o aquí el nombre de Janes, significa quien seduce. Eso es lo que quiere decir. Quien seduce, que se deriva de hacer halago a hacer lo malo. Y Jambres significa quien se revela. Eso es lo que significa Jambres. Significa quien se revela. Estos nombres, hermanos, son simbólicos. Y Pablo los está aquí citando con el propósito del significado de sus nombres, que son unas personas apóstatas que están engañando a la congregación. Podemos también entender que estas personas también se dice que estuvieron cuando Moisés estuvo allá en el monte Sinaí con el Señor. Y estas personas, lo que estaba Moisés allá en comunión con el Señor, estas personas estaban acá haciendo un becerro de oro, diciendo al hermano de Moisés, Aarón, haznos un Dios, porque Moisés ya no parece, ya tiene mucho tiempo. Y según se cree que estas personas, Janes y Jambres, hicieron esto, alborotando al pueblo de Dios para poderse rebelar contra Dios. Hoy en día, hermanos, es lo mismo, es el mismo tiempo que estamos viviendo. Janes y Jambres están en el mundo, están en contra de la palabra de Dios, en contra de Cristo, no están de acuerdo con la doctrina de nuestro Dios. Pero vemos aquí lo que dice en este mismo versículo 8, dice, resistieron, dicen, a Moisés. ¿En qué sentido? En su enseñanza y en su liderazgo. Estas personas estaban resistiendo a Moisés. Hoy en día, como les vuelvo a reiterar, la gente no quiere saber nada de la palabra de Dios. Estamos en unos tiempos que no tiene tiempo la persona para entender y escuchar la palabra de Dios. ¿Les quieres hablar del Evangelio? No tengo tiempo. Ahí luego. Viendo las necesidades que hay en sus vidas, no quieren arrepentirse de sus pecados.
se oponen a la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que recordar que estamos hablando de los postreros días, de la apostasía que estará en aquellos días, hermano. Y ya estamos viviendo en ese tiempo de la apostasía. Me gustaría que ustedes visitaran otra iglesia para que vean cómo está hoy en día. Hay muchas iglesias que no están enseñando la verdad de la palabra de Dios. Están enseñando mucho emocionalismo. No están enseñando la verdad. Y esto es lo que va a suceder. Regresando aquí, hablando un poquito más de Janes y Jambres, eran los magos que estaban en contra de Moisés cuando él iba a sacar a los israelitas fuera de la esclavitud de Egipto. Esta historia se encuentra en el libro de Éxodo. Moisés era, dice, el instrumento de Dios. Y él hizo muchos milagros. Y también Janes y Jambres eran instrumentos, pero no eran de Dios, eran del diablo. Y también hicieron muchos milagros ellos. Y hoy en día, hermanos, ustedes si hay unas congregaciones hoy en día que dicen que hacen milagros. Y esa es la manera que empiezan a atraer a las personas. Por lo que vemos aquí, hermanos, Dios les permitió a estos hombres, a Janes y Jambres, hacer milagros también. Por un tiempo, dice, Dios les permitió que hicieran estas personas milagros. Pero de repente Dios terminó la obra de ellos. Dios se las destruyó. Y Dios le dio la victoria a Moisés. Esa es una de las razones, hermano, que hay muchos cristianos débiles que se dejan engañar por aquellas personas que están haciendo milagros en las congregaciones. En Mateo 7:22, el Señor Jesucristo, vemos lo que dice. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. A estos falsos maestros, a estos apóstatas, Dios les va a permitir que hagan milagros. Y las personas más débiles se van a dejar llevar por el engaño de estas personas. Pero Cristo dice aquí que cuando Él venga, en aquel entonces muchos les van a decir esto: en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre hacíamos prodigios. Y Él les va a decir: yo no os conozco. Sabemos, hermanos, que el tiempo de los milagros fue nomás un tiempo ya que pasó. Esto nomás fue con los puros apóstoles. Eran las credenciales de ellos para poder explicar y enseñar la palabra de Dios. Y ellos lo hicieron porque la Biblia todavía no estaba terminada. Eso fue la razón que ellos hacían estos milagros y prodigios, sanando enfermos, resucitando muertos. Todas estas cosas nomás fueron nomás para los puros apóstoles. Y de ahí en fuera, nadie
puede hacer milagros. Eso de los milagros hoy en día, solamente Dios puede hacerlo. Como lo podemos entender, que Dios lo hace por su misericordia y su voluntad, si Él quiere. Pero esto fue nomás en tiempo de los apóstoles. Pero como ustedes saben, existen muchas congregaciones que dicen que hacen milagros. Y estas personas son apóstatas. Pero fíjense, hermanos, lo interesante que vemos en el versículo 9. Vemos ahí que en el versículo 9, regresando, la primera frase dice, mas no irán más adelante. Esto quiere decir que de repente Dios, como terminó la obra de Janes y Jambres, también dice, sus obras van a ser manifiestas y no van a ir más adelante. Dios les va a cortar, les va a permitir, pero no van a continuar. Dice aquí mismo en el versículo 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. ¿La de quién? La de Janes y Jambres. Como vemos aquí, Dios hizo la obra de ellos y Dios la destruyó. Salud. Y Moisés entre lo que hicieron Janes y Jambres y los milagros de ellos y los milagros de Moisés, Dios le dio la victoria a Moisés. Esto, hermanos, lo que sucedió con Moisés hace mucho tiempo ya. Y es lo mismo que está sucediendo en nuestros días. Existen muchos falsos maestros de la Biblia que tienen muchos seguidores. Hay muchas personas que están entrando a estos lugares, a estas congregaciones. Pero si regresamos al versículo 8 atrás, son estas personas que dice el versículo 8, estos son los que resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Usted va a ver muchas congregaciones de esas. Hoy en día, las congregaciones cristianas, bautistas, son muy pocos los miembros que están asistiendo. Hay muy pocos que están interesados en escuchar la verdad. Pero vemos que estas personas en sus congregaciones están repletas de personas, pero enseñando pura mentira, yendo tras la mentira. Como vemos, Dios está permitiendo la existencia de estos apóstatas en nuestros días, como lo permitió en el día de Moisés. Pero de repente un día, dicen, no sé cuándo, Él va a decirles, mas no irán más adelante, no van a continuar. Y un día Dios va a destruir a ellos con toda su obra, igual como la destruyó como la obra de Janes y Jambres. Y esto, hermanos, va a suceder unos días antes de que Cristo venga. Y como ustedes saben, la venida de Cristo está muy cerca. Puede venir hoy en la noche. Y si usted no ha reconocido a Cristo como su Salvador personal, usted se va a quedar aquí, a pasar la gran tribulación.
los juicios que vienen en el Apocalipsis. Por eso es muy importante, hermanos, de poder saber y entender lo que la Biblia está diciéndonos. Estar seguros de nuestra salvación que Dios nos ha regalado. Vemos que va a suceder en Mateo 7:22. Bueno, hay que volverlo a leer, 7:22 y 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es lo que les va a decir el Señor Jesucristo a estas personas apóstatas. Para concluir este mensaje, hermanos, este pasaje tiene varias lecciones para el creyente de hoy en día. Como vemos, hermanos, el cristiano día con día está en una lucha, en una guerra continua. Una guerra espiritual. ¿De qué? De que el mundo está tan lleno de pecado y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para mantenernos en una vida santa, pura delante de Dios. Es una guerra continua. Cristo está cerca y tenemos que estar velando, mantenernos firmes con el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que tener, como vemos aquí, discernimiento de la doctrina, como la iglesia de Berea. Tenemos que estar estudiando para que cuando venga cualquier viento de doctrina, poder presentarnos firmes. Debemos, dice también, ser puros y santos, es decir, instrumentos para honra y para el uso del Señor. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos siga usando para la gloria de su nombre. La pregunta es esta: ¿está usted haciendo amistad con los del mundo? ¿O está usted acercándose a Dios y a los amigos de Dios? ¿Qué está haciendo usted? Pregúntese a sí mismo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las muchas gracias por este mensaje, esperando que sea un botón de alerta para nuestras vidas, para darnos cuenta cómo estamos delante de ti. Ayúdanos, por favor, a seguir estudiando y conociendo más de tu palabra, a estar aprendiendo. Guíanos con tu Espíritu Santo, Padre mío. Ayúdanos a poder seguir obedeciéndote y seguir aprendiendo más de tu palabra para poder entender y discernir aquellos falsos maestros que están enseñando mal tu palabra. Te rogamos pues que bendigas esta congregación y que ayudes a cada uno de mis hermanos, cada miembro, para que se mantengan fieles y firmes delante de ti y para que cuando tú vengas nos vayamos contigo, Padre mío, y estemos gozando de esas promesas que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre Celestial, por estar aquí reunidos y te rogamos que nos ayudes a continuar en esta guerra
y seguir luchando espiritualmente para poder tener la victoria como se la diste aquí a Moisés. En el nombre de Cristo Jesús le damos muchas gracias. Amén.